Bien, lo que primero vamos a conversar. ¿Hay un alumno? No, vamos por otro lado. Tienen unos que vienen cada pacado. Bien, de lo que vamos a conversar primero es de qué se trata la asignatura. ¿Ya? Bueno, esta asignatura su nombre es Arquitectura de Computadores. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta asignatura? El objetivo es darle a ustedes las herramientas para que en una empresa ustedes sean capaces de elegir una plataforma computacional, sean capaces de detectar algún problema en la plataforma computacional, sean capaces de quizás corregir un problema en una plataforma computacional y más que nada poder tomar decisiones en este aspecto que es la plataforma, que va a ser la plataforma TIC, ¿ya? Ahora, esto yo lo subí al Educa, que lo tienen para que vean bien de qué se trata su asignatura. Bien, miren, aquí dice, esta asignatura está orientada a que el alumno alcance la comprensión y el manejo de los conceptos fundamentales de la arquitectura y organización de computadores. Primero, explicarles, arquitectura de computadores es la forma de cómo está fabricado el procesador en su interior, cómo es que los datos caminan al interior del procesador para ejecutar las instrucciones a bajo nivel. Eso es en la arquitectura, la parte de arquitectura. Y la parte de organización es cómo está armado ese computador. Ahí vamos a ver el tema de las memorias, el tema de los dispositivos de entrada y salida, los buses, y ese tipo de cosas, cómo está armada la máquina para que funcione. Bien. De computadores digitales, de tal manera de poder definir, modificar y mantener la plataforma computacional de la empresa donde se desarrolla. Sea desde un data center hasta alternativas de plataforma computacional dedicada a la adquisición y distribución de datos en ambientes industriales. ¿Qué se refiere a esta parte? Lo que pasa es que los computadores que ustedes conocen hasta este minuto tienen un case, tienen una pantalla o es parecido a un notebook, pero la verdad es que los computadores tienen diversas formas. Y hay un montón de computadores que se le llaman de propósitos generales, que son pequeñas tarjetas que están metidas al interior de una caja, son las que funciona un ascensor, son las que funciona un chancador, una minera, pero esos sistemas también nosotros tenemos que aprender a cómo se programan, porque hay más de esos que de los otros. Nosotros vamos a tener la capacidad de barrer por todo el área de lo que son los computadores, ya sean de propósitos generales, como estos que están acá, o de propósitos específicos. Bien, los resultados de aprendizaje, o sea, de lo que se trata esta cosa, en el 1 tiene que, el resultado de aprendizaje es qué es lo que van a poder hacer al final del curso, que yo me comprometo con que usted tenga la capacidad de realizar. Y en este caso dice explicar el funcionamiento del computador a nivel de bloques funcionales. Esa cosa es porque yo les voy a enseñar todas las partes del computador y cómo es que funciona cada parte para poder trabajar en conjunto. Después dice explicar la ruta de datos necesaria para la ejecución de la instrucción de bajo nivel al interior del procesador. Ahí yo necesito que ustedes entiendan cómo es que funciona el computador pero al interior del procesador. Ahora hay un detalle que es importante, y es que ustedes anteriormente, o no sé tú en particular, pero anteriormente, como han llegado acá, no han estudiado ninguna asignatura todavía de sistema digital, y no han estudiado ninguna asignatura ni siquiera de eléctrica o circuitos eléctricos. ¿Tú estudiaste el sistema digital o no? Estuve en diseño digital. Ya. Claro, pero tú vienes de otra carrera, seguro. Claro. Pero los que están de esta carrera, los que vienen de esta carrera, no han estudiado nada de lo que es sistema digital, no saben lo que son los sistemas digitales, no saben lo que es un 1, lo que es un 0, no saben lo que es una puerta A, un OR, nada. Entonces la primera parte de la asignatura, para yo poder entregarles estos dos resultados de aprendizaje, voy a tener que partir desde 0, considerando, aunque tú ya hayas visto estas cosas, pero vamos a tener que partir desde 0, considerando que ustedes no saben ni siquiera qué es lo que es un 1 o qué es lo que es un 0. Todos sabemos que un 1 sí y un 0, pero implica bastante más cosas un 1 y un 0. Bueno, luego van a tener la capacidad de identificar los componentes internos de la tarjeta madre, vamos a poder abrir la tarjeta madre y revisarla, qué es la memoria principal, el chipset, la unidad de entrada y salida. Luego identificar las distintas tecnologías de los periféricos. Ahí vamos a ver lo que es USB, los distintos puertos VGA, mini VGA, esas cosas. Va a tener la capacidad de detectar fallas en un equipo computacional y también la capacidad de identificar arquitecturas de
alto rendimiento y tolerante a fallo. Ahí vamos a ver lo que son los dual cores, los quad cores, qué es lo que es un i7, un i5, cuál es la diferencia entre ellos. Y además, se supone que vamos a tratar de estudiar para aplicar pruebas de rendimiento entre distintas configuraciones. Este resultado de aprendizaje se debe a lo siguiente. Ustedes en algún momento van a tener que en alguna empresa evaluar su arquitectura, y para evaluarla no hay otra forma que compararla. Entonces aquí se les va a enseñar cómo comparar una arquitectura que ustedes estén interesados con alguna arquitectura común, una arquitectura que ya sepan cómo funciona. En esos son los resultados de aprendizaje. No les voy a leer todo el programa, porque eso lo van a poder revisar ustedes. Yo esto ya lo subí, por lo tanto vamos a partir inmediatamente con la asignatura. Bien. Primero vamos a dar una pasada rápida en lo que son más que una pasada rápida, vamos a partir los primeros capítulos. Este documento yo lo subí a Educa, ya se encuentra en Educa, entonces vamos a empezar a hablar de algunas cosas. Esto que vamos a ver nosotros es un poco de sistemas digitales, un poco de sistema numérico, un poco de cada cosa, que tienen como propósito el prepararlo para que puedan entender las siguientes materias. Entonces, vamos a ir viendo. Primero, vamos a ver algunos conceptos acá, vamos a ir pasando uno a uno, esto para ir viendo el concepto. Una pregunta interesante, en primer lugar, esta asignatura trata de electrónica, ¿ya? Se refiere específicamente a electrónica. Ahora no sé si ustedes tienen claro lo que es, por ejemplo, la electricidad, porque vamos a estudiar electrónica, por lo tanto deberíamos tener claro qué es lo que es electricidad. Aquí yo veo que tengo uno, dos, algunos nuevos, ustedes dos son nuevos. ¿Ustedes tienen claro lo que es la electrónica, lo que es la electricidad? ¿Tú me podrías decir qué es lo que es la electricidad? ¿No tienes claro eso? ¿Y tú? Si yo te dijera, si me pudiera definir qué es lo que es la electricidad. Entiendo algo, pero no sabría cómo definirlo. Ya. Mira, la verdad que una de las primeras cosas que tenemos que entender es lo que es la electricidad. Todo parte al nivel del átomo, ¿ya? Al nivel del átomo. No sé cómo les fue en la escuela, si vieron átomos o ese tipo de cosas, pero todo parte a nivel del átomo, donde todos los componentes tienen estos pequeños elementos que se denominan átomos, ¿ya? El átomo, quizá algunos de ustedes vieron estructura que el átomo tiene un núcleo y alrededor de él, se supone que circulando, tiene los electrones, ¿ya? Tiene más de uno, tiene varios, ¿ya? Circulando alrededor de él. Ahora, estos electrones que están tomados al núcleo, que son atraídos por los protones, ¿ya? Estos electrones, en algunos átomos, jamás salen del átomo, jamás escapan del átomo. No hay forma de que ese electrón escape del átomo, ¿ya? En aquellos productos que jamás escapa del átomo, el elemento, en el componente que tiene esos electrones, no es posible que hayan electrones viajando a través de ellos porque ningún átomo suelta un electrón. Entonces esos elementos se denominan que son átomos que tienen fuertemente ligados los electrones y no hay alguna forma de convencer a los electrones que salgan desde un lugar hacia otro para que transiten por ese elemento, ¿ya? Por lo general esos conductores, a esos elementos que no son capaces de soltar átomos y por lo tanto los átomos no van a recorrer, no van a conducirse por el elemento, nosotros por lo general le llamamos elementos no conductores, ¿ya? Más aún le decimos aislantes. Por ejemplo, el vidrio, ¿ya? La goma, el plástico, son elementos que en sus átomos no va a suceder eso, no nos va a permitir de que por intermedio de ellos queden libres estos electrones para que puedan transitar por ese elemento. Y tenemos
un segundo tipo de elemento donde sus átomos más externos están débilmente ligados y muy fácilmente se escapan. Y todos los átomos de los elementos tienen electrones que se están escapando, ¿ya? Se están escapando. Esos elementos, como el oro, el cobre o ese tipo de cosas, son elementos que sus electrones están fácilmente en movimiento a través de ese elemento. Y a través de ciertas técnicas que aprendió el ser humano, nosotros los encaminamos, después le vamos a decir con lo que se llama una fuerza electromotriz, una FEM, le colocamos una FEM, y estos elementos ahora toman una cierta dirección y comienzan a recorrer desde un lugar hasta otro el elemento y todos los electrones toman un camino, ¿ya? Y a ese flujo de electrones de elementos es la famosa electricidad que nosotros conocemos, ¿ya? Esa es la electricidad. Ahora, el ser humano, con todo lo que ha logrado avanzar, hoy hemos logrado conseguir que los electrones nos obedezcan. ¿Qué significa que los electrones nos obedezcan? Nosotros podemos hacer ahora que circulen por un elemento o no circulen a nuestro antojo, ya sea a través de un interruptor o cosas de ese estilo. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta asignatura realmente es de eso, del famoso flujo de electrones, o sea, de la electricidad. Desde ahí vamos a partir. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un elemento donde nosotros podemos tener una pila. Una pila tiene una característica y es que nos permite entregar una fuerza electromotriz, una FEM, ¿ya? Un voltaje. Esa pila nos va a permitir inyectar electrones a través de esto se denomina circuito cerrado, a través de un circuito cerrado, siempre y cuando estos elementos que están acá sean conductores, permitan que esos electrones pasen por ellos. Esto es una ampolleta, ¿ya? Y en este caso, yo tengo un interruptor, y cuando cierro el interruptor, se enciende la ampolleta, cuando llego a la casa y enciendo la luz, y si abro el interruptor, se apaga la ampolleta. O sea, de alguna forma, hemos descubierto las formas de controlar la electricidad y hacerla bajar cuando nosotros se nos antoje, ¿ya? Podemos gobernar de alguna forma la electricidad. Bien, vamos ahora a ver en el tema de la electrónica. El tema de la electrónica entonces sería el tema que nos va a permitir estudiar esta circulación de electrones a través de ciertos elementos que nosotros llamamos circuitos electrónicos. Ahora, existen dos electrónicas diferentes, y es una de las cosas que tengo que tratar de explicarles ahora al comienzo. Una de las electrónicas que existe se denomina la electrónica analógica. ¿De qué se trata la electrónica analógica? La electrónica analógica trata de lo siguiente. La electrónica analógica es una señal, ¿ya? Es un circuito que estudia el avance de los electrones, pero donde yo puedo manejar esa información, pero esta información tiene un valor variable en el tiempo. Me explico. Voy a hacer una gráfica acá. Yo voy a suponer que voy a ver, por ejemplo, si yo tuviera un parlantino o un micrófono, ¿ya? Si yo tuviera un micrófono en el cual yo pudiera hablar por ese micrófono y este micrófono me produjera acá una cierta circulación de electrones, ¿ya? Un micrófono, yo hablo por el micrófono y genero movimientos de un cartón que tiene una bobina, y en la bobina que pasa por un imán, está al lado de un imán, me genera una circulación de electrones y me genera energía eléctrica acá. Pero esa energía eléctrica tiene una particularidad. A veces es más chiquita, a veces es más grande, dependiendo que si yo estoy hablando más fuerte o más débil. Por lo tanto, si yo tuviera que graficar la señal, la cantidad de electrones que está viniendo ahí, ya, la señal de electrones, en el tiempo me va a ir dando una cosa así. ¿Qué significa ese movimiento? Significa que estoy hablando
más o menos fuerte, X menos fuerte, X más fuerte, menos fuerte, entonces me va entregando una variación en el tiempo de los electrones que circulan ahí. Entonces cuando nosotros hablamos de electrónica analógica, estamos hablando de electrónica que visualiza o que trabaja con el paso de los electrones, pero el paso de electrones es variable en el tiempo. Pasan un poquito más, un poquito menos, en todo el tiempo es variable, ¿ya? Donde nosotros vemos o visualizamos electrónica analógica cuando estamos escuchando nuestros audífonos, la música que escuchamos es una música que es del tipo analógico, una señal analógica, esa que viene. Bien, toda la información viene dada en esta cosa de la señal. En esta parte de la señal viene la información, ¿ya? Esto podría ser una canción o cualquier cosa. Esa es la electrónica analógica. En este curso vamos a estudiar otra electrónica, la electrónica digital, ¿ya? Este documento para que ustedes lo analicen. Ahí está más o menos lo que les decía, ¿no? Que puede ser una señal acústica, por ejemplo, es de esa manera, ¿ya? Ahora, por ejemplo, estoy hablando y está generando esa señal. Ahora, ¿qué es lo que es una electrónica digital? Todo esto no lo voy a pasar, todo esto, esto yo lo subí para que ustedes lo lean. Bien. La señal analógica, como en este caso yo puedo estar generando una señal analógica, yo puedo, y existen circuitos que son analógicos, por ejemplo un amplificador que me eleve esa señal, por ejemplo el señal que tiene una cajita ahí, está con un micrófono y está cantando y se escucha fuerte, lo que está haciendo es aumentándole el nivel a esa señal que él está dando, ¿ya? Pero siempre todo esto se está trabajando en forma analógica. Yo puedo ir guardando esa señal, almacenándola, pero siempre en forma analógica, o reproduciendo y volviendo a obtener una señal acústica, pero siempre tengo una señal que es variable en el tiempo, en todo instante, donde la información queda contenida en esas variaciones de tiempo. Ahí está la información, ¿ya? Eso es la señal analógica. Tiene algunos problemas esta señal analógica. Por ejemplo, dice la información que está ligada a la forma de onda. Si esta se degrada, se pierde la información. Como yo decía, la información está ligada a la variación que tiene en el tiempo, la señal analógica. Si le pasa a esto algo, si hay una perturbación o cambia de forma a esto, se pierde la información. Es un problema que tiene. Cada tipo de señal analógica se necesita de unos circuitos electrónicos particulares, ¿ya? No es lo mismo un sistema de audio que para video. O sea, el problema de la señal analógica es que dependiendo del origen de la señal analógica es el tipo de circuito electrónico que vaya a funcionar. Así que ese es otro problema que tiene, ¿ya? En la señal analógica siempre la información se encuentra dentro de la forma de la onda. Ahí está la información. Pero afortunadamente el hombre logró ahora trabajar con lo que se denomina la electrónica digital. ¿De qué se trata la electrónica digital? De los siguientes aspectos. Nuestro mundo, el sonido, los movimientos en sí, son analógicos en el mundo, dan señales analógicas. Los sonidos, o el audio, o lo que trabajemos nosotros, nos va a dar señales así de estas que van variando en el tiempo, y en todo instante de tiempo tienen un determinado valor. Pero el ser humano descubrió que puede en algún momento, puede generar un circuito y en algún momento tome una muestra de este valor. Tome esa muestra. Verifique esa muestra aquí. ¿De qué valor tiene? Vamos a inventar. Voy a inventar que esto es el 4, por ejemplo. Esto sería 3,5. Sumamos aquí sería 3, 2 o 1,8, así. Entonces toma el valor en un momento en particular y lo convierte en un número, que puede ser, por ejemplo, pongamos eso, lo voy a poner 35. Después toma un valor en este número y dice, eso es 4 o 40. En este número ahora, ahí va 38. ¿Me entienden? Y comienza a convertir cada punto de esa señal analógica en números que están acá. La tremenda gracia de esos números, que yo puedo ahora ir recuperando todos esos números, los puedo transmitir, hacer lo que quiera, almacenarlo, lo que quiera. Y luego en otro lugar
puedo volver a reconstituir mi señal analógica, volviendo a generar puntos hasta volver a armar esa señal que está ahí. Esta cosa de trabajar con señales que son básicamente números, ¿ya?, que es electrónica, se llama electrónica digital, ¿ya? Electrónica digital. Ahora, dentro de los números que vamos a trabajar nosotros en esta asignatura, está los números que son binarios. No sé si han escuchado el tema de los números binarios. Los números binarios son los números que ya lo vamos a ver con bastante más detalle. Son un sistema numérico que tiene solo dos dígitos, el 0 y el 1. Y eso es bastante interesante porque solo con esos dos dígitos yo puedo representar cualquier número que sea. Por lo tanto, estos números se van a ir convirtiendo solo en ceros y unos. Y si yo lo dibujara como señales, ahora sería así: un 1, un 0, un 1, un 0. Y van a ser señales, ahí está la llamadita. Van a ir señales que van a ir variando entre un 0 y un 1, ¿ya? Y esto tiene una tremenda gracia, porque esto van a ser números. Y la tremenda gracia es que esto yo lo puedo transmitir, lo puedo guardar, y ya no depende, el valor, la información ya no está en la altura de la información, sino que está en los números que hay aquí metidos. Ahí está la información. Entonces la electrónica digital es trabajar en realidad con números, desde el punto de vista también electrónico, de electrónica, ¿ya?, donde las señales van a ser simplemente señales que varían entre 0 y 1 y cosas de ese estilo. Esa es la electrónica digital. Entonces, aquí yo tengo, estoy explicando cómo sería esta cosa. Así sería entonces, en el mismo ejemplo anterior, yo podría estar generando una señal analógica, una señal acústica, donde se recupera una señal analógica, y en este caso yo colocaría un circuito que tomaría esa señal analógica y me la convertiría al mundo digital. Eso se llama conversor de análogo a digital, una D, ¿ya? Y ahora que ya está convertido en un número, yo puedo transformar ese número, guardar ese número, transmitir ese número, puedo hacer lo que quiera, puedo transmitirlo a otro lado. Lo que sí que al final tengo que pasarlo por un conversor al revés, que es de digital analógico, donde puedo obtener la señal acústica. Gracias a este proceso que está acá, es que yo puedo trabajar con todos estos sistemas que se llaman MP3 y todo este tipo de cosas, porque yo logro guardar información que son números. Si yo viera una canción, por ejemplo, bueno, no solo una canción, una imagen, una foto, un video, pero si yo viera una canción en el almacenamiento que está, donde está, son simples números, nada más que números. Esos números se sacan y se van reconstituyendo en una conversión de esta forma, y por eso vuelvo a escuchar música. Eso es lo que hacen los MP3 en el fondo, ¿ya? Entonces nosotros en este curso nos vamos a dedicar específicamente a lo que tiene que ver con la electrónica digital. O sea, es electrónica para hacer señales eléctricas, pero siempre nos está representando números. Siempre números. Bien, dentro de estos sistemas que representan números, como yo le decía, vamos a trabajar con aquellos sistemas digitales. ¿Y de qué se tratan los sistemas digitales? Que dentro de estos sistemas que representan números, vamos a trabajar con sistemas que trabajan con números 1 y 0, que trabajan con números que están formados solo por grupos de 1 y 0, ¿ya? Pues en una primera instancia, trabajar con estos sistemas digitales, el elemento que trabaja en el sistema digital le vamos a tener que decir nosotros en la primera instancia que es un circuito digital. Entonces, un circuito digital va a ser un circuito electrónico, al cual le vamos a incorporar números, y ese circuito electrónico va a hacer algo con esos números y nos va a entregar números de salida. Entonces, todo circuito que trabaje donde yo le coloco números y él trabaja en forma digital interna, procesa algo y me entrega números de salida, va a ser un circuito digital. ¿Ya? Eso es un circuito digital. Bien, para poder estudiar ahora estos circuitos digitales, vamos a comenzar a estudiar lo que es la representación de los números. Entonces, lo que más nos convoca en estas primeras clases es entender la representación de los números. Cómo se trabajan los números. La idea o el objetivo de esto es que ustedes puedan saber cómo trabajo con unos y ceros, y puedo trabajar de la forma igual de la manera como estoy trabajando en forma numérica con números que van de 0 a 9, ¿ya? Ese es el objetivo principal.
Entonces, en lo que es la representación numérica, vamos a ver algunos conceptos. Esto es texto, así que lo que vamos a hacer, este texto lo vamos a dejar detenido aquí por un rato y vamos a comenzar a explicar lo que es la representación numérica. ¿Ya? Como les decía, esto yo ya lo subí y esto lo van a leer, que es lo mismo que yo lo voy a explicar acá, en la misma cosa. Así que vamos a detener por un rato esto. ¿Se ve bien o no? Porque voy a escribir ahora. Representación numérica, entonces. La representación. La representación numérica. Bien. El sistema numérico con el que trabaja el ser humano, en general, se llama sistema numérico posicional. ¿Ya? Sistema numérico posicional. Posicional. Ya. ¿Qué significa el sistema numérico posicional? Significa que es un sistema numérico donde el valor del número va a depender de la posición de sus dígitos. Por ejemplo, 386. Yo lo miro en nuestro mundo decimal. A nosotros nos enseñaron desde chiquitito a contar en el mundo decimal. ¿Ya? Por ahí dicen, por ahí he leído, de que se debe a que nosotros tenemos 10 dedos y el ser humano comenzó contando con sus dedos. Por lo tanto, nos acostumbramos al sistema decimal. En el sistema decimal nos enseñaron desde chiquitito que estas eran las unidades, estas eran las decenas y estas las centenas. Y después la unidad de 1000, la decena de 1000, ¿se acuerdan de esa cosa? Siempre niños chiquitos nos enseñan esa cosa. ¿Qué significaba que estas fueran las unidades? Lo que significa que este dígito que está aquí está multiplicado por 1. ¿Qué significaba que estas fueran las decenas? Significa que ese dígito que está ahí está multiplicado por 10. Y este que sean las centenas, que significa que este número está multiplicado por 100. Y que realmente el valor del número representado ahí, el valor, es igual a 3 por 100 más 8 por 10 más 6 por 1. ¿Ya? Y por supuesto que esto me va a dar, no hay que ser muy genio matemático para saber que esto me da 386. Entonces, los sistemas numéricos posicionales me dicen que el valor del número está dado por el valor del dígito y además por la posición dentro del número de ese dígito. Es un sistema posicional. ¿Ya? El sistema posicional que estamos viendo aquí es un sistema posicional que se llama decimal. Y se le llama decimal porque decimos que está basado o que es de base 10. ¿Qué significa que sea de base 10? Que cada dígito al moverse a un lugar hacia la izquierda aumenta en 10. Y que moverse un espacio hacia la derecha se divide en 10. Eso significa que los números van de 10 en 10, multiplicándose de 10 en 10. Entonces, en forma genérica, yo podría decir que el valor de un número es igual a, y tendría que partir de acá, voy a partir de aquí, queda mejor, al dígito más significativo, que es el de 0, por, esto se llama base, por la base, que es por la base elevado a 0 más el dígito 1 por la base elevada a 1 más el dígito 2 por la base elevada a 2 más y así para allá, ¿me entiendes? Más el dígito 3 por la base elevada a 3 más el dígito 4 por la base elevada a 4 y así podemos estar infinitamente hablando así. Entonces,
en un sistema posicional en forma genérica, el valor depende del dígito en particular y además de la posición que se encuentra, donde la posición le va a dar, el peso que le va a dar la posición es la base elevada al lugar donde está. Este es el lugar 0, la base le va a 0. Este es el lugar 1, la base le va a 1. ¿Ya? Lo interesante de ese tema, lo que hace interesante, es que yo pudiera representar números con bases diferentes a 10. Entonces eso nos dice ahora algo bastante entretenido, de que un número, tal como dijimos, depende del valor de sus dígitos, depende de la posición, pero también depende de una base. Yo pudiera ahora trabajar o cambiarme de base, suponer que yo ya no trabajé con números decimales, sino que ahora voy a trabajar con números con otro tipo de base. Por ejemplo, voy a borrar un poquito aquí. Por ejemplo, voy a suponer ahora que voy a tener un número base 8. Y mi número base 8 lo voy a colocar acá, van a ser 632. Ese es mi número base 8. Para decir que es base 8 le coloco los mismos paréntesis y lo coloco aquí, base 8. ¿Ya? Ese sería un número. Tiene una limitante esta cosa. Los dígitos, lo voy a colocar aquí, los dígitos, el máximo dígito de un sistema es la base menos 1. Fíjense que en el sistema decimal, que es de base 10, el máximo dígito es 9, lo más grande que yo puedo encontrar. En el sistema octal, que es base 8, por lo tanto el máximo dígito que debiera yo lograr es 7, es el más grande. No podría tener un número más grande que 7. Veamos ahora, de acuerdo con lo que nos enseñamos a hacer los cálculos, de cuánto sería este número que está acá. Y ahora este número que está acá sería el valor de este número, sería igual a 6 por 8 más 3 por 8 más 2 por 8, donde voy la posición 0, 1 y 2. Que esto me diría ahora que el valor es igual a 6 por 8 por 8, 64, más 3 por 8, 24, más 8 elevado a 1, ¿cuánto es? Perdón, 8 elevado a 0 es 1, por 2 es 2, ¿ya? Finalmente, tendría que el valor del número, el valor es igual a 24, 12, 26, 38, 384, más 24, más 2, que sería igual a 384, 406, 408. 408, ¿lo entienden o no? Hay un detalle, lo calculó mi cerebro decimal, porque mi cerebro funciona en base 10. Por lo tanto, este valor que está aquí, 408, es el 408 base 10, porque yo lo calculé de acuerdo con me enseñaron desde niño chico y nosotros desde que nacimos nos enseñaron a calcular el sistema decimal. Por lo tanto, es un cálculo del sistema decimal. ¿Qué he logrado demostrarles con eso? Que 632 en base octal es igual a 408 en base 10. Es lo mismo. Entonces eso es interesante. Lo primero que podemos aprender es de que en los sistemas numéricos, que son los sistemas numéricos posicionales, ¿ya?, tiene la tremenda gracia que estos sistemas numéricos dependen del valor del dígito y de su posición y además de una base, ¿ya? Pero lo más interesante es que los sistemas numéricos también existen completamente con una base diferente. En este caso, una base octal. Ahora, todos los cálculos que yo haga en este sistema numérico de esta base octal son tan válidos como los cálculos que yo haga en este sistema numérico, perdón, en este octal como en este decimal. Son igual de válidos, las sumas valen lo mismo. Y la
divisiones se hacen igual y todo se hace igual. Eso fue interesante, porque había que trabajar con máquinas, y con máquinas electrónicas, y con máquinas electrónicas digitales, ya digitales. Y el problema de las máquinas electrónicas digitales es que trabajan con electricidad. Y lo único que son capaces de detectar o no detectar una máquina digital es si hay electricidad o no hay electricidad. O sea, si hay o no hay. Si yo tengo electricidad, digo ya, ahí hay electricidad. Y si no, se enciende una ampolleta, yo enciendo una ampolleta o apago la ampolleta, y no hay más posibilidad. Entonces resulta que el ser humano se dio cuenta que podía haber un sistema numérico que manejara como en sus valores solo esas dos cosas. Entonces, que podría existir el sistema numérico base 2. El sistema numérico base 2, donde un número, el dígito más grande que podía llegar a tener un número, es un 1, porque es la base menos 1. Entonces, 1. Y el chico es 0. Por lo tanto, yo podría tener ahora un valor acá, 1, 0, 0, 1, 0, por ejemplo, en base 2. Y eso tengo un número. Y fíjense que lo interesante de ese número es que es válido. ¿Por qué es válido? Porque alcanza a tener dígitos. Aunque tiene 2 miserables dígitos, alcanza a tener dígitos y alcanza a poder representarse cualquier número. Por ejemplo, veamos esto. Sería el valor acá, sería igual a 1 por 2 más 0 por 2 más 0 por 2 más 1 por 2 más 0 por 2, y aquí le doy a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. En este caso es más interesante. Todos aquellos que están multiplicados por un 0 adelante, ni siquiera me doy el trabajo de calcularlos, porque están por 0. Y todo lo que está multiplicado por 0 es 0. Así que yo podría decir aquí que el valor de este número es igual a 2 elevado a 4 es 16. Por 1 es 16. Más 0, más 0, más 2 elevado a 1 es 2, por 1 es 2, más 0. Finalmente, el valor del número que yo tengo aquí es igual a 18. Es 18. Pero como yo lo calculé con mi cerebro decimal, es 18 en decimal. Y eso es interesante. El 18 en base 10. Porque 18 en base 10 es lo mismo que 1, 0, 0, 1, 0 en base binaria. ¿Ya? Y eso es interesante porque yo les puedo asegurar ahora que todos los cálculos, todas las cosas que yo hago en este mundo decimal se pueden hacer perfectamente en este mundo que está aquí, que es el binario. ¿Ya? Entonces, los sistemas numéricos posicionales nos han permitido que una máquina que lo único que sabe es si hay electricidad o no hay electricidad, o sea, si hay un 0 y un 1, pueda trabajar con todos los sistemas numéricos que nosotros queramos trabajar, o sea, con todos los valores de los sistemas numéricos, con todas las propiedades de los sistemas numéricos, simplemente con 0 y 1. ¿Ya? Y así trabaja el computador. Por eso es necesario enseñarles los sistemas numéricos de base 2, que se denominan los sistemas binarios. ¿Ya? Binarios, que tienen 2 dígitos. ¿Ya? Son binarios. ¿Va entendiendo bien? ¿Hasta ahora no? ¿Ah? Lo interesante es que no solo existe un mundo infinito, sino que además múltiples posibles mundos numéricos infinitos. Pero es interesante que se pueden realizar todas las operaciones en él. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar a ver algunos detalles de estas representaciones numéricas. Voy a borrar. Vamos a ver
por ejemplo, para poder demostrar un poquito lo que yo estoy hablando, un poco como jugar con los números. Vamos a ver una operación fácil, una operación de suma. Vamos a ver una suma. Primero en el sistema decimal. ¿Ya? Vamos a colocar una suma fácil, 42 más 35. Y 42 más 35 no cuesta nada, esto 107 y 7. Nos dio 77. Bien. Vamos a tratar de trasladarlo al sistema binario para ver si también la multiplicación se hace de la misma manera. Entonces, lo primero tenemos que trasladar el 42 al sistema binario. ¿Ya? Hay múltiples formas, pero yo necesito que sean expertos en transformadores de números. Por lo tanto, como no voy a trabajar con números tan grandes, les voy a enseñar algunas formas de poder trabajar con los números binarios y estarse pasando de un lado a otro. El procedimiento normal de llegar de este número a este número sería ir dividiendo en dos el número e ir viendo qué es lo que va quedando. ¿Ya? ¿Qué es lo que va quedando? Lo voy a hacer para que lo vean así. Yo tomo el 42, ¿ya? Y lo divido en 2. Si tomo el 42 y lo divido en 2, me queda 21. Y el resto nada, ¿cierto? Porque me dio exacto. Si divido el 21 en 2, me queda 10. Pero me sobró un 1. ¿Lo entienden, no? Lo que estoy haciendo. Tomo el 10 y lo divido en 2, me quedan 5 y no me sobró nada. Tomo el 5 y lo divido en 2, me queda 2, me sobró 1. Tomo el 2, lo divido en 2, no me sobró nada. Y tomo el 1 y lo divido en 2, no me queda nada, pero me sobró 1. ¿Me entienden? Por lo tanto, este número debiera ser el 1 de abajo para arriba. 1, 0, 1, 0, 1, 0 en el sistema binario. ¿Me entienden? Es así, con una división sucesiva solamente. Pero les voy a enseñar algo más simple para poder convertir números más fáciles de un lugar hacia otro. Y el número binario es un 2 elevado a 0, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4 y elevado a 5. 2 elevado a 0 es un 1. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. 8, 16, 32, 64, 128, 56, 512, 24, 48, y ahí se pueden seguir yendo para allá. ¿Ya? Y entonces, lo único que ustedes tienen que ver es cuáles de estos números, al sumarlos, dan el número que yo quiero tener acá. Primero busco el más grande parecido a este, que es el 32. Pum, uno ahí. 32. ¿Se entiende la idea, no? Luego busco cuál es lo que necesita más grande para parecerse al 42. Le están faltando 10, ¿cierto? 16 se me pasa. ¿Se entiende, no? Se pasó. El 8 me sirve. Llevo 32 más 8, 40. Para parecerse al 32 me falta el 2. El 4 se pasa y el 1 ya no me sirve. 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Te das cuenta? Y así es más fácil. Pueden hacer cualquiera de las dos formas. Vamos a estar jugando bastante con esta cosa en números binarios, así que les recomiendo que aprendan a convertir los números binarios de un lugar hacia otro. Bien. Ahora tenemos que convertir el 35. El 35. El 35 tenemos que convertirlo para allá. Ya. Entonces, 35, ya dividido por 2 es 17, un 1. El 17 dividido por 2 es 8, un 1, quedan 8, ¿cierto? Luego 4, 2, 1 y 0. ¿Ya? Sería 1, 2, 4, 8, 16. 16, ¿ya estamos bien? Me equivoqué, parece. 0, 1. Sí. 0, 1. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, sería 5, serían 32. 32, 34, 35. También me queda. Así está bien. 34, 35. Ahí estaría el 34, 35. Entonces yo tengo que sumar. Los voy a emparejar acá. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Con 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Y simplemente esto lo sumo, como se suma cualquier cosa.
1 más 1, va, 0 más 1, 1. Aquí no ves un problema, 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Pero un problema hay 1 más 1, 2, porque el 2 no existe en el binario. Pero esto es lo mismo que cuando yo sumo 5 más 5, 10. No existe el 10 en el binario. Entonces yo digo 0 y se pasó 1. ¿Me entienden o no? Cuando yo digo 10, coloco un 0 y coloco un 1 porque se pasó un espacio hacia allá. Aquí cuando yo llego a 2, 2 es 10. 0 y 1. Por eso se dice 10. ¿Por qué se dice 10? Porque 1, 0 es, recuerden que 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, ¿ya? Y 2 elevado a 1 es 2. ¿Me entienden por qué? ¿Ah? Entonces, cuando yo sumo 1 más 1, en binario es 10. 2 decimal es 10 en binario. Por eso que un muchacho dice que existen 10 tipos de personas en este mundo, los que conocen el sistema binario y los que no. Y eso es verdad. Bueno, 1 más 0, 1, más 0, 1. 1 más 0, 1. 0 más 1 es 1. Y 1 más 1 otra vez, 10. Finalmente el resultado entonces sería eso que está aquí. Veamos a ver si es cierto. Nosotros dijimos que nos íbamos 1, 2, 4, 8 y 6. Así, ¿cierto? Entonces 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Veamos dónde tienen los 1. 64. Más 2, 1, 1, 2, 4, 8, 6, 22, 64. Claro. Aquí tengo se equivocó, puso ¿cuándo me equivoqué? el 35, puso 1100 y es 1000. Ah, tenés razón. Un 0 más acá. Un 0 más acá. Tienes toda razón. Lo que eso me da, un 0 acá. Entonces sería 64 y 8, 72, 4, 76, más 1, 77. Y ahí están los mismos 77. ¿Ya? Entonces, voy a 1, 0, 0. Entonces, este, finalmente, me queda, lo voy a anotar acá, porque no se me borra, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Y la sumatoria, entonces, de esos dos, la suma de estos dos, me estaría dando, yo lo voy a tener que poner acondicionado para eso. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Por supuesto que este en el mundo binario. ¿Se entiende la idea? Entonces la operatoria en el mundo binario es similar a una suma que en el mundo decimal. Y esa es la tremenda gracia y eso nos permite a nosotros trabajar con los computadores. Pero es verdad que los pobres computadores solo saben trabajar con unos y ceros, ¿no? Pero nos acomoda porque son capaces de trabajar. Ahora hay un problema, sí. Es que trabajar con números binarios es muy ineficiente. Si ustedes quieren tener un valor en número binario, es muy ineficiente manejarlo, porque nosotros estamos acostumbrados a los valores decimales. Si nosotros vemos un número grande, si nosotros viéramos y no supiéramos este número, que es 77, yo diría, ¿y qué número es ese? Lo vemos y no seríamos capaces de ver que es 77, ¿me entienden? Pero sí, si vemos este número, nos está diciendo 77 activo. Entonces nosotros en nuestro mundo estamos acostumbrados a trabajar con valores decimales, nos acomoda escribirlos, trasladarlos, ¿ya? Pero las máquinas les acomoda el número binario, porque las máquinas trabajan con 1 y 0, y para ellos es muy fácil. Por lo tanto, se ha escogido un sistema numérico intermedio, que se parece harto al decimal, pero que en realidad es binario, por debajo es como binario. Y ese sistema numérico intermedio es el famoso hexadecimal que vamos a revisar en estos minutos y que nos va a ganar bastante. ¿Ya? Sistema numérico hexadecimal. Sistema numérico hexadecimal.
hexadecimal. Hexa significa 16. Hexadecimal significa 16. Por lo tanto, es un sistema numérico donde los dígitos van desde el 0 hasta el 15. Pero tenemos el tremendo problema de que 15 son dos dígitos y deberían ser de un solo dígito. Entonces, como el ser humano no tiene más dígitos porque llega hasta el 9 nomás, entonces reemplazó los que le faltaban por las primeras letras del abecedario. Entonces, el sistema hexadecimal, sus dígitos, los dígitos van desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y en vez de 10, A. En vez de 11, B. 12, C. 13, D. 14, E y finalmente 15, F. Entonces van desde el 0 al F, los dígitos del sistema hexadecimal, del 0 al F, donde el F tiene el valor 15 para nuestro cerebro decimal y el 0 tiene el valor 0. Ahora, lo bonito de estos números, que se parecen harto a los decimales, son fáciles de trabajar, pero tienen una gracia más grande todavía, ¿ya? Si yo tengo un valor, y aquí puede que me tengan que ayudar ustedes, por ejemplo, voy a colocar 6A4. Eso en el sistema hexadecimal, ¿ya? Eso lo quiero llevar a mi mundo, o le voy a sacar el valor a eso. Quiero saber el valor de ese número que yo tengo. Y el valor de ese número sería 6 por 16. 6 por 16 más A por 16 más 4 por 16. Elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, como lo dice el sistema numérico posicional general. ¿Ya? 16 elevado a 0 sería 1, 4 por 1 es 4. 16 elevado a 1 es 16. Por A, que es 10, serían 160. Más, y aquí me lo que yo a usted, 16 por 16 es 256, ¿no? 256. Es 256. Por 6, ¿ya? Serían 24 por 512 son 1536. 1536. Creo, ¿ah? Yo a veces me equivoco por si acaso, con el 4 son 1540, 1700. ¿Cómo se está exacto? El valor finalmente sería 1700 en el mundo decimal. ¿Ya? ¿Está bien? Puede que yo me equivoque, ¿no? Lo corroboran a veces. Bien, eso sería. Y ahora, supongamos que lo que queremos tener este valor, lo queremos pasar al mundo binario. Queremos traspasar este valor ahora al mundo binario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos ir dividiendo de 2 en 2. Lo voy a ir haciendo así, ¿ya? ¿Ah? Harto largo el número. Y lo otro que podríamos hacer es, a ver, hagámoslo, tratemos de hacerlo así. Con el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. No, 1000 ya no alcanza. Sí, 1024 sí alcanza. 1024. Entonces el número más cercano es el 1024. Y ahí nos están faltando. Va a ser harto difícil este tema, ¿eh? 676 nos está faltando. 676. 676. ¿Ya? Por lo tanto, nos sirve el 512. Le sacamos el 512 a esto y nos va a dar 164. 164. Nos está quedando. Y el 164 este nos sirve. Este sí. Le sacamos
128, por lo tanto nos queda 40, 36. Nos queda 36. 36, el 64 nos sirve, 32 sí nos sirve, nos quedan 4, este no nos sirve, no nos sirve, sí nos sirve, y nos sirve y no nos sirve. Y ese sería el número. Y este número, que tengo yo escrito acá, sería un número binario. Voy a borrar arriba los numeritos que puse para que se lo... ¿Ya? Se supone que ese número que está ahí es el número binario. Fue casi un parto calcularlo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia del sistema hexadecimal? La gracia del sistema hexadecimal es que para llevarlo al binario, yo lo único que hago es tomo cada dígito del hexadecimal, cada dígito en sí, solo ello, y solo ese dígito lo convierto. Y digo 6. Y cada dígito hexadecimal se convierte a binario en 4 dígitos binarios. Solo 4. Solo 4. Por ejemplo, ese 6, yo digo es 1, 1, 0, 0. ¿Lo tienen claro, no? ¿Que 6 es eso? A los nuevos tienen claro que es 6, porque esto sería 1, 2, 4. Se mató un poco. Es 1, es así 6. ¿No está claro? Era 0, 1, 1, 0. Es 1, 2, 4, por eso es 6. ¿Y que claro eso es 6? Y sigo con el otro, que es 10. 1, 0, 1, 0. El otro es 4. 0, 1, 0, 0. Y es el número binario, muchachos. ¿Que resultó, no? Porque parte de ahí, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Sí, lo convertimos. Entonces, la tremenda gracia que tiene el sistema numérico hexadecimal respecto al binario, que yo tomo dígito tras dígito y simplemente lo convierto a ese equivalente binario de 4 dígitos y ya lo pasé al decimal sin ningún cálculo más. Por lo tanto, ahora lo único que tenemos que aprendernos son los números binarios que representan números con 4, 1 y 0, que son desde el 0 al 15, al F. Nada más, del 0 al F. Y eso es muy fácil convertir, son muy simples. Entonces el humano logró encontrar un sistema numérico que se parece, y son fáciles de escribir, son más chiquititos, se parecen a los decimales, y son muy fáciles de convertir. Son muy fáciles de convertir. Por lo tanto, yo puedo convertir fácilmente de aquí a acá, trabajar, operar, escribir, finalmente convertir acá. Y por eso es que nosotros vamos a trabajar exclusivamente con el sistema hexadecimal. Se trabaja con el sistema hexadecimal porque en el mundo que vamos a estar trabajando nosotros es el binario, donde solo existen los 1 y 0, pero el mundo binario van a ser números tan grandes y tan difíciles de operar que nos es mucho más cómodo convertirlos cada 4. Yo hacía al revés. 1, 2, 3, 4. Convertirlos cada 4 en sus equivalentes, ¿ya? Y trabajo sin ningún problema. ¿Se entiende la idea? Finalmente, entonces, esos son los sistemas numéricos y nosotros vamos a estar trabajando específicamente con el sistema numérico posicional binario, pero lo vamos a estar operando a través del sistema numérico posicional hexadecimal. ¿Ya? Bien, vamos a ver qué es lo que decía. Voy a borrar. ¿Alguien tiene dudas? Consulta de los sistemas numéricos. Bien, ahora vamos a mostrarles lo que yo les tenía aquí. Como les digo, este documento está en el pantalla. Ahí van a poder leer bien los sistemas numéricos. Pero lo que más interesa es lo mismo que hemos estado viendo acá. Después vamos a estar viendo algunas operatorias y cosas de ese estilo. Bien. Bueno, aquí habla que el orden, lo mismo que estamos hablando, ¿eh? Cuanto más a la izquierda un dígito es más importante, tiene más peso. Y así, vamos a seguir pasando rápido. Esto es lo que estamos viendo. ¿Pero es el proyecto? No. Faltaba ese detalle. Vamos a ver para atrás de nuevo. A ver, espera entonces. Se había apagado el bichito.
Cuando tengan dudas, por favor, me consultan y tenemos al tiro acceso. Aunque esto es así suave. Esto yo le llamo las clases de precalentamiento antes de empezar. Bien, ahora sí. Aquí están los circuitos genéricos que trabajan con números. Por supuesto, estos números que están aquí son los del sistema decimal, base 10. Pero luego nos muestra aquí cómo ellos trabajan en forma posicional esos números, donde dice que el dígito más a la izquierda es un dígito que es más importante, y ahí hacen la operatoria que yo les mostraba, ¿ya?